programa de las provincias también existen. Estamos una vez más con el doctor Marcelo Falcioni para analizar los problemas que está afrontando en este momento el país y que se agravaron desde el momento que renunció ese ministro de Economía que teníamos y que viene en una sucesivo cambio de ministros en distintas áreas. Ahora renunció Tolosa Paz a Desarrollo Social, defensora de uno de los mapuches más perseguidos por Chile y por nuestro país. Ahora, ¿qué buscan los mapuches? Buscan que todo la Patagonia argentina y chilena se constituya en un solo estado, en un nuevo estado, y hay quienes dicen que los ingleses están incentivando una cuestión de este tipo. Yo creo que eso es para, digamos, ocultar la inactividad que tiene el gobierno nacional para solucionar el problema del sur. Porque ¿cómo viene este tema del sur? Recordemos la zanja de Arcina, porque venían los malones indígenas y arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. La zanja de Arcina era para defender Tandil y toda la provincia de Buenos Aires de los ataques de los indios, de los aborígenes. Después, hasta incluso Rosas hizo una excursión al desierto para parar los malones que venían en provincia de Buenos Aires. Pero nada se hizo hasta que el general Roca tomó en sus manos la conquista, lo que se llama la conquista del desierto. Y luchó el ejército argentino con el ejército aborigen. Y los aborígenes perdieron. Y el que pierde, pierde. Y el ejército argentino tomó todo el sur como correspondía, dada de que formaba parte de lo que se consideraba parte del virreinato del Río de la Plata y que después constituyó la República Argentina. Pero hay quienes no están de acuerdo con esto y Tolosa Paz era una de las que sostenía que no había que reprimir a las tomas que hicieron en el sur los apaches. Y entonces terminó renunciando, ya tenía ganas de renunciar. También hubo cambios en desarrollo social, en el Ministerio de Mujeres, ministerio que hay muchos, incluso al frente de todos, que están considerando que es un ministerio que está de más, es uno de los tantos ministerios que está de más y que se fueron creando para satisfacer a las partes internas del frente de todos. Y resurge en trabajo Kelly Kismer, una que fue funcionaria de Menem, que tiene 70 años. Los años no significan nada, hay que ver en qué condiciones, cómo conoce el sistema, lo que está ocurriendo en estos momentos en el tema del trabajo, la CGT, los piqueteros, etc. Ahora, Tolosa Paz es diputada. Se ve que el gobierno Fernández, o quien sea, quien esté detrás de Fernández o al lado de Fernández, no tienen gente, porque sacan a Tolosa Paz, que fue cabeza de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, para ponerla en el Ministerio de Desarrollo Social. A esta Macina
es una joven de 33 años que la trae de San Luis, como trajeron a la secretaria de Energía, que la trajeron de Salta. Es decir, que el gobierno nacional parece que no tiene gente y va sacando de un lado y del otro y la revive en trabajo a esta tercera que tenemos. El nombre surge en Formosa y de Formosa, ya retirada, viene a ocupar el cargo de ministra de Trabajo. Un ministerio que día a día se va complicando más, porque a medida que vayamos llegando a fin de año, vamos a tener, paritarias, vamos a tener bonos y seguramente va a haber enfrentamientos con el ministro de Economía y en el análisis del presupuesto, que vamos a conversarlo con el doctor Falcioni, seguramente va a traer problemas. Pero estamos en una situación difícil y los cambios en el Gabinete Nacional nos dicen desde Buenos Aires que de los que inició Fernández su mandato hace 2 años largos, solamente quedan 5, los demás fueron todos barridos o se han ido, y ahora se recurre a esta gente del interior, y contra Massina, la ministra de Mujeres, hay una seria, advertencia que cuando hubo una muerte en San Luis, ella, siendo secretaria de la mujer en San Luis, nunca dijo nada y dejó pasar el tiempo. Bien, lamentablemente tenemos que hablar del cambio de Gabinete Nacional, y se dice que hasta Catópolis, que es el ministro de Transporte, está, en la cuerda floja. Y se ha retirado también el que es interventor en el Partido Justicialista de Corrientes, ahora es Juan Zabaleta, que es intendente de Hurlingham y que quería volver a Hurlingham y vuelve a Hurlingham porque resulta que se renueva ahí la intendencia y la cámpora lo quiere sacar a Zabaleta y poner uno en la cámpora. Zabaleta se opone y se va. Ahora pregunto, si Zabaleta se va del Gabinete Nacional para atender Hurlingham, por las elecciones que se van a hacer el año que viene, ahora, ¿quién es el interventor en Corrientes? ¿Qué pasa con Corrientes, Partido Justicialista? Queda en el aire, porque si quiere quedarse Hurlingham, no va a venir a perder el tiempo a tratar de ordenar el Partido Justicialista de Corrientes mientras no puede ordenar el Partido Justicialista en su misma misión. Vamos a un corte y ya estamos con analizando el presupuesto nacional con el doctor Falcioni. Este Día de la Madre, regálale a mamá lo mejor con esta promo del Banco de los Correntinos. Del 9 al 15 de octubre, pagando con tus tarjetas Visa y Mastercard, 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de reintegro de 4.000 pesos. Pero hay más. Con tu tarjeta Bonita tenés un 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de reintegro de 5.000 pesos. Conocé las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. ¿Te lo vas a perder? Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá.
Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Doctor Falcioni, ¿tuviste oportunidad de analizar el presupuesto nacional y en especial cómo queda Corrientes dentro del presupuesto? Bueno, Toto, sí, digamos, tuve la posibilidad de ver algunos aspectos, sobre todo lo que tienen que ver con la provincia de Corrientes. Nuevamente, gracias por la invitación y bueno, hacer saber de que estamos pasando días muy importantes para todo el país y particularmente para la provincia de Corrientes. Como es público notorio, se está tramitando en el Congreso de la Nación, particularmente en este momento en la Cámara de Diputados, el presupuesto de gastos y recursos para el año que viene, 2023. Aquí en Corrientes esto se ve que está siendo seguido de cerca por los diputados nacionales que nos representan y particularmente los que estuvieron en una reunión con el ministro de Hacienda, Riga Piacentini, a instancia de instrucciones, según dijo el ministro, dado por el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, a quien, paréntesis, en el medio hay que saludarlo. Hoy se conoció la noticia de que es el gobernador de provincia con más imagen positiva de todos los gobernadores de la nación argentina, así que bueno, saludo por esta circunstancia. Bueno, pasando a tratar el tema, es de destacar que el ministro Piacentini estuvo con al menos 4, se supo, legisladores, como ser Sofía Barambilla, Manuel Aguirre, Ingrid Jeter y Vara, el ingeniero Jorge Vara. Es decir, lo de Juntos por el Cambio. Exactamente. Es de destacar que para aprobarse este presupuesto, la Nación necesita 117 votos. Y en este momento le está faltando, tienen 117 votos y le están faltando 12 votos. 12 votos. Sobre 12 votos, 4 ya, digamos, correntino es de importancia. Entonces es allí donde nuestros legisladores, nuestros representantes, tienen que hacer valer, como aparentemente se está intentando. Claro, estas son todas negociaciones, porque por otro lado se sabe de alguna suerte de visto bueno para este presupuesto por parte del gobernador, pero los legisladores tienen su responsabilidad personal y si salen a manifestarse públicamente diciendo que para la provincia de Corrientes en el presupuesto no hay prácticamente nada, deben sentir el peso de la responsabilidad personal de ir a votar un presupuesto de estas características. Claro, la parte de obras públicas, el Chaco, Misiones, incluso Formosa, tienen asignado en el presupuesto nacional sumas mayores a las que tiene Corrientes. Y digo con Formosa porque tiene muchos menos habitantes y necesidades tal vez que las que tiene Corrientes. Por eso yo dudo de que nuestros legisladores, en especial los de Juntos por el Cambio, voten así nomás el presupuesto como vino. Yo creo de que deben pelear por el presupuesto, en el presupuesto nacional, por una asignación mayor de obras para Corrientes. Corrientes necesita muchas obras y entre esas obras necesita el segundo puente con Corrientes Chaco. Que parece que en el presupuesto únicamente volvemos a la situación anterior de dar un aval. La Nación, el presupuesto autoriza a la Nación a solicitar un crédito donde sea por 700 millones de dólares. Muy bien. ¿Quién va a prestar 700 millones de dólares a la Nación o a las provincias en este momento en que no todo es mirar en la parte económica, sino también la parte política, y se nota que hay ataques dentro de todas las alianzas, ataques hasta quienes son los, digamos, los líderes. Incluso
ya hay los ataques que hubieron a Macri, injustos. Yo creo que el neurocirujano que se dedica a su profesión, que es muy bueno, ¿no es cierto? Pero que si va a pretender ser presidente de la nación atacando a sus propios socios, creo que la cosa no va a andar bien. En el radicalismo se presenta una situación bastante difícil, pero que tiene una conexión. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo gana en el 1946 Perón? Con una fracción de la Unión Cívica Radical, que representada por Quijano. La fórmula era Perón-Quijano. Después vuelve otra vez el radicalismo a formar parte de la fórmula Cristina, con el que es senador, era senador por Mendoza, Cobos. Julio Cobos. Sí. Es decir, después tenemos también la unión de Cristina con Cobos. También tenemos que Lustó, que hoy día se está presentando como uno de los líderes de la Unión Cívica Radical, fue ministro de Economía de Cristina y fue el autor de la resolución 125. Es decir, que siempre nos aparece la pata peronista dentro de la oposición. Fíjese de que hay algo que muchos no lo tienen presente, y entre ellos los radicales, que Hipólito Yrigoyen intervino dos veces en la provincia de Corrientes para producir un cambio en la conducción de la política. En la época de Yrigoyen gobernaba en Corrientes digamos, el pacto autonomista liberal, aunque no estuviera digamos, realizado en ese momento. Dos veces vence. ¿Y cuál es el resultado de eso? Gana un radical las elecciones. Después Ilia también interviene en la provincia de Corrientes. ¿Y cuál es el resultado de eso? Ricardo Colombi, gobernador, y así viene todo el radicalismo gobernando la provincia. Fíjense lo raro. En el orden nacional aparece Pichetto en la última elección como candidato a vicepresidente de Macri, o vicepresidente de Macri. Bien, y acá en Corrientes también aparece la fórmula de Colombi con el que fuera intendente en Montecasero, Galantini, peronista, y bueno, y así nos vamos digamos desarrollando al punto que llega Colombi también a su reelección con el apoyo de Canteros, peronista, que después pretendió ser intendente y perdió, y termina ahora como director del complejo Apipeya-Ciretá, cargo deseado, muy bien remunerado. Bien, es decir, que siempre hubo una tendencia radical hacia el peronismo. ¿Cómo llega Frondizi, que para muchos, no para mí, que para muchos es el líder de todo este proceso, y llega al poder con un acuerdo al que lo lleva Frigerio, el abuelo del Frigerio que quiere ser ahora, digamos, gobernador de Entre Ríos dentro de Juntos por el Cambio. Frondizi celebra un acuerdo con Perón
Y así llega a la presidencia. Y se rompe el radicalismo con la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical Intransigente. Qué distinto hubiera sido nuestro país, estimado amigo, si hubiéramos podido sostener esa fórmula que en 1952 enfrentó a la reelección de Perón y Quijano. La fórmula era Balbín-Frondizi, y recuerdo que estábamos en la Plaza Constitución con el grito de Balbín-Frondizi, el pueblo ya lo dice. Y también estuvimos en otro error que tuvo, en mi criterio, Arturo Frondizi, en la discusión de enseñanza libre y laica. Fue un error para el desarrollo de nuestro país la sanción de la enseñanza libre. Así aparecieron escuelas, colegios y universidades que, que provocan una división dentro del país. ¿Por qué la división? Porque a esos establecimientos van los hijos o los que tienen dinero suficiente. Y la escuela pública, que es donde nos juntábamos todos y donde nos criamos los de 50, 60, 70 años, donde nos educamos. La escuela pública era una escuela de excelencia. La escuela pública nos juntaba al basurero. Yo hice, también el servicio militar, otro error al haberlo dejado de lado. Yo hice el servicio militar en 1954, recibido ya de abogado, y mi compañero era un peón del campo y el otro era un peón de la construcción. Todos teníamos 20 años cumplidos y era una forma de juntarnos, de conocernos, de tratarnos. Todo eso por especulación política, porque se necesitaba el apoyo de la Iglesia en el gobierno de Frondizi. Entonces se estableció el sistema de la enseñanza libre. Es decir, que nos juntamos usted, yo, acá el amigo Falcioni, y hacemos una universidad, hacemos un colegio, y bueno, y hay que ver si hay tantos profesores en el país para enseñar como se debe en tantas universidades. Tenemos la UNE acá, la Universidad del Nordeste, y también en el Chaco la Universidad Austral, y en San Luis hay otra universidad. Está el país lleno de universidades. ¿Cuál es la calidad de esas universidades? Algunas son muy buenas y otras regulares. Bien, vamos a un corte y seguimos analizando la situación del presupuesto con el doctor Falcioni. Este Día de la Madre, regálale a mamá lo mejor con esta promo del Banco de los Correntinos. Del 9 al 15 de octubre, pagando con tus tarjetas Visa y Mastercard, 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de reintegro de 4.000 pesos. Pero hay más. Con tu tarjeta Bonita tenés un 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de reintegro de 5.000 pesos. Conocé las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. ¿Te lo vas a perder? Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Bien, seguimos con el doctor Falcioni. Bueno, Toto, habíamos quedado en la instancia de esta cita de la reunión que hubo entre el ministro de Hacienda, por instrucción del gobernador, con legisladores del partido político, obviamente, que representa. Y la conclusión o las declaraciones públicas
fueron bastante fuertes luego de esta reunión, porque los legisladores están molestos, por decir de alguna manera. Dicen que la provincia de Corrientes está siendo discriminada, como en definitiva medio siempre fue discriminada. En mi gestión ministerial yo lo pude vivir, obras públicas sobre todo, que efectivamente a Corrientes se la deja de lado, no se le asignan obras, y en este caso particular cuentan estos legisladores, estos diputados, que en la provincia se van a mantener más o menos algunas obras que se están haciendo, que vienen ya de 3, 4 años atrás, como es Travesía Urbana, la autovía que se está haciendo ahí en la Ruta 12, pero no se consideró ni se considera la prolongación y transformación en una suerte de autovía desde Riachuelo a Salada, por ejemplo. Ni tampoco se hace mención al pedido de los intendentes vecinos de la costa del Uruguay en la Ruta Nacional 14 para transformarla, ¿no es cierto?, esto en autovía también, desde Paso de los Libres, la continuidad sería de la autovía existente hasta Misiones, donde últimamente la cantidad de accidentes que se está presentando en esa ruta, originalmente fue una de las primeras llamadas Ruta de la Muerte por la cantidad de accidentes que existen debido a su deficiencia como una vía de circulación automotriz. Y entonces también se habla de que puede haber una continuidad de la ruta 126, que va el primer tramo desde Curuzú-Coatiá a Sauce. No sé el estado actual de esa obra, pero ahora se comienza a rumorear que podría ser una extensión desde Sauce hasta la ruta 12 en proximidades a Esquina. Y después no hay mucho más. En el presupuesto por el segundo puente, como vos citabas, está prevista una partida, pero en pesos, perdón, porque esto es presupuesto nacional para las circunvalaciones y esas obras menores, que son importantes, por supuesto, pero no está el presupuesto para el puente propiamente dicho, porque eso, como bien lo explicaste, se va a tramitar o se va a gestionar o se va a solventar con créditos internacionales que vaya a saber cuándo van a venir acá. Sí, el gobernador es muy claro en su posición en cuanto al puente. No se puede hablar de obras complementarias si no se habla de la obra principal. Y la obra principal sin duda es el puente. Ahora, hablando de las obras complementarias, en el presupuesto está comprendida, un presupuesto nacional, una partida que asigna como obra pública, olvidando si es circunvalación del puente, en el Chaco. Es claro, el Chaco está gobernado por Capitanich, que es del palo del gobierno nacional. Ahora, no se hace ninguna mención a lo que serían obras complementarias de la parte de Corrientes. Sí se habla como obra pública, independizándola de la obra principal que señala el gobernador acertadamente, de que hay que hacer todo el trámite en conjunto. Así también lo venimos sosteniendo desde la Comisión Popular Pro Segundo Puente y en este programa, que hay que hablar de la obra en conjunto, no de la segunda parte, y dejar la primera a la buena de Dios, a ver si se consigue avales o créditos o inversiones por 700 millones. Este esquema tiene vinculación con el tema de la hidrovía. ¿Qué pasa con la hidrovía? La hidrovía se adjudicó la firma Hidrovía Sociedad Anónima, compuesta por la empresa Valder de Bélgica y una empresa argentina. Época de Menem. Se adjudicó la obra por un plazo determinado. Vencido ese plazo, comenzó un proceso de renovaciones de a 6 meses. Un tal Romero, que es el socio de la firma Van Valder de Bélgica, hizo la denuncia en ese esquema de los cuadernos, en el cual
habló de que tuvo que pagar 500.000 pesos de coima para poder prolongar por 6 meses. Y de ahí se fue haciendo de 6 meses a 6 meses, y hoy día está la hidrovía también en una situación de, digamos, provisoria, administrada por la Administración General de Puertos. ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto es que quien hace el trabajo cobra $1.30 por tonelada bruta del buque que transita por la hidrovía de Santa Fe al sur. Ahora se pretende poner también un peaje de confluencia, es decir, la unión de los ríos Paraguay y Paraná frente a Paso de la Patria, un peaje hasta Santa Fe, pero sí en pesos, una cifra parecida, pero en pesos que se toma por el tonelaje. No es que va y paga un $1.50 y terminó, sino que ese $1.50 se multiplica por el tonelaje de registro del buque o de la barcaza que haga el transporte. Esto provocó una reacción en Paraguay. El diario ABC Color, el diario más importante de Paraguay, ya habla del encarecimiento que va a sufrir toda la exportación de Paraguay y también de Brasil y de Bolivia, por el hecho de que se va a agregar un peaje más. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? Si la Administración General de Puertos, que es manejada por la Cámpora, recauda, hablamos de $30 millones al año, mucha plata, recauda y después va a pagar a quien haga el trabajo, y ahí va a venir la penuria de quien hizo el trabajo, de esperar que se le pague el certificado o el sistema que se imponga, como una obra pública de camino que se hace con certificado de obra. Ahora, antes la cosa era distinta y favorable a quien hacía el trabajo. Quien hacía el trabajo es el que cobraba, y no tenía que esperar la bondad del Estado, que a fin de mes había que ir a pedirle plata para pagar sueldo, para pagar combustible, para una reparación, para lo que fuera. Es decir, que se está buscando darle más fondos a la Cámpora en vísperas electorales. Por eso todavía esto no se hizo. Ahora, ¿qué logró el gobernador de provincia de Buenos Aires, Kicillof, en esta reunión que hubo de gobernadores y donde estuvo un señor Escobar que representa a Corrientes y que no podemos dar con él para que nos explique qué pasó en esa reunión donde estuvo representando a la provincia? El gran anuncio que hizo Kicillof fue que le cambió el nombre a la hidrovía. No se llama más hidrovía, ahora se llama conexión fluvial de no sé qué cosa. Es decir, que como si con el cambio de nombre de la hidrovía, nombre establecido por los 5 países que están sobre la hidrovía, con eso se va a solucionar algo en la mejora del transporte, que como bien hablamos con el doctor, hay hoy día un montón de sistemas que se están armando Atlántico-Pacífico y que estaban basados en la parte correntina, en el puente de Paso de los Libres, que está en dificultades ahora. Correcto. Ahora, yo no sé por qué se habla de Paso de los Libres y no se habla de Santo Tomé San Borges. Claro, es un poco más de camino hacia por tierra, por camión, pero Paraguay y Brasil están terminando toda una conexión que va a terminar en Salta,
en Salta va a haber un puerto seco, es decir, se van a hacer todos los trámites de exportación y de ahí se va a cruzar a Chile en forma directa, lo que me hace presumir que vamos a tener una disminución de cargas en la hidrovía, le llame como le llame el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Póngale el nombre que quiera a la hidrovía, pero la realidad es que si no se preparan puertos, si no se hacen las conexiones necesarias con los otros países que integran eso que él llama, ya ni me acuerdo porque es muy largo, hay que hablar con ellos y hacer un sistema de transporte que sea modal, como quiso en algún momento hacer el emisor Palmeiro acá enfrente, y todo va quedando en la nada y el país se desangra con todos estos cambios de ministros que demuestran que es sacar un diputado que era cabeza de lista, Tolosa Paz, para traerla al ministerio. Una ministra de San Luis al Ministerio Nacional. Otra perdida de Formosa de la época de Menem a trabajo. Es lo mismo lo que pasaba en el trabajo en la época de Menem que lo de hoy. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Se consultó acaso a la CGT para poder hacer este cambio, para poner, digamos que lo lógico es que no se consulte, que el Poder Ejecutivo haga lo que le parezca? Pero para mí, nombrar a una persona de 70 años que pudo haber sido muy buena ministra o funcionaria de Menem, pero pasaron años y las cosas han cambiado y no son iguales. Ahora veremos qué nos pasa con el otro tema, que es el de las PASO, porque el presidente Fernández en televisión ayer decía que él sigue pensando en su reelección. ¿Quién lo va a votar? Y posiblemente los ministros que han votado ahora. Vamos a un corte. Este Día de la Madre, regálale a mamá lo mejor con esta promo del Banco de los Correntinos. Del 9 al 15 de octubre, pagando con tus tarjetas Visa y Mastercard, 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de reintegro de 4.000 pesos. Pero hay más. Con tu tarjeta Bonita tenés un 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de reintegro de 5.000 pesos. Conocé las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. ¿Te lo vas a perder? Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Bien, el doctor Falcioni se va a referir al tratamiento del presupuesto nacional. Esperemos que los diputados, por lo menos del Juntos por el Cambio, deberían ser todos, de cualquier partido, los que protesten. Pero los que protestan, por lo menos en los diarios, son los de Juntos por el Cambio. Esperemos que esa actitud sea igual en el Parlamento y que los reclamos del gobernador sean llevados a cabo por los diputados. Doctor Falcioni. Bueno, Toto, además antes quisiera hacer un pequeño agregado a todo lo que ya abundantemente expresaste respecto a la hidrovía. Yo advierto que es un tema bastante complejo porque se dan circunstancias particulares también. Digamos, ahora se va a cobrar un peaje de 1.47 dólar para las empresas extranjeras y 1.47
47 por tonelada por registro neto para las nacionales. Sabemos que las nacionales prácticamente no existen. Como anécdota, traje un recorte, el Piraí Iguazú, el nombre de un remolcador, digamos, de empuje, que fue en abril de este año retirado del puerto Corrientes, porque se estaba esperando la decisión. Finalmente vinieron los navegantes paraguayos, bajaron la Argentina, pusieron la paraguaya y fue el último buque. Bueno, es una historia muy, muy larga para el tiempo que nos queda. Decía yo que le van a poner un peaje. ¿Qué va a hacer pasan 20.000 barcos, convoy transportando container, y esa empresa va a trasladar el precio del peaje a quien presta el servicio, y quien presta el servicio se lo va a trasladar al comerciante encargado de comerciar, valga la redundancia, las mercaderías trasladadas. Entonces, ¿quién va a terminar pagando? Va a terminar pagando el pueblo, va a terminar pagando la ciudadanía. Ahora bien, es cierto, resulta ser que por un lado vienen las empresas navieras de Paraguay, Brasil, Bolivia, de distintas nacionalidades, y utilizan el trabajo que hace el gobierno argentino a través de concesionarios o directamente, como está haciendo en este momento por la AGP, y tiene que pagar el mantenimiento, el dragado, el balizamiento, mantenimiento de todo el sistema. Entonces no es tampoco justo que Argentina esté dando el soporte para la explotación comercial naviera a empresas de otros países y no tener un resarcimiento por el uso. Así que eso es algo que merece ser estudiado. Bueno, por suerte tenemos en el comité representante correntino, como vos lo había citado, al director de puertos de la provincia, Adolfo Escobar. Salvado esto, bueno, volver un poquito al tema de la cuestión del presupuesto, porque esto es casi inmediato. Tengo entendido que en noviembre están queriendo sacar, no sé si por lo menos diputados o ya la ley definitiva con el voto de senadores, y tenemos, digamos, diputados que son importantísimos en el tratamiento de este proyecto de ley, donde obviamente hay que hacer valer el peso de estos pocos votos, pero que son necesarios, y negociarlo y hacer que Corrientes deje de ser una provincia discriminada, como bien dicen los legisladores, y citaron ejemplo, el aporte que debe hacer en materia previsional la Nación como reitero de una vieja deuda. Dice que está recibiendo valores, y está previsto en el presupuesto, a valores del año 2017, cuando que a la fecha ya esto está totalmente distorsionado. Y así, en materia de ahora ni hablar, la diferencia de aporte en materia de obra por el Ministerio Nacional respecto de Chaco es de 10-1 respecto de Corrientes. Lo mismo ocurre un poco menos con Formosa y con Misiones, y Corrientes es la última. Yo siempre digo que cuando Macri, presidente, sale a decirle el resarcimiento histórico para el norte argentino, ese resarcimiento histórico a su vez debe ser equitativo. Y yo decía, hacer un listado de los últimos 10, 15 años de las obras que se hicieron en las provincias del norte argentino, de nuestro norte argentino, y el otro también. Ponerle en otra lista los precios de las respectivas obras, sumar la cantidad de obras y sumar el precio que se pagó por cada una de estas obras. Después, dar vuelta, ponerlo al revés, y empezar a darle obras a las provincias que menos recibieron en cantidad y en pesos en obra, porque estoy seguro de que esa lista va a ser encabezada por Corrientes si se operara de esta manera. Pero lamentablemente esto no ocurre, y por cuestiones políticas
Otro detalle, por ejemplo, también que no me termina de cerrar mucho, se juntan intendentes afines al gobierno nacional, Mercedes, Paso de los Libres, Tapedicuá creo que es otro, unos cuantos, y se van a Buenos Aires y se reúnen con el ministro de Obras Públicas a gestionar obras para esos municipios, no para todos los municipios de la provincia, y terminan consiguiendo determinados cupos de obra. Pero esta no es la manera, que hay que hablar y manejarse en forma integral, planificando y decidiendo qué obras pueden resultar necesarias para los municipios y cuáles obras no, y en todo caso hacer un intercambio. Pero yo veo, el gobernador visita a todos los municipios correntinos y a todos le promete o inaugura obras que desarrolló en la gestión, sin discriminarlo por el color político. Entonces me parece mal que vayan, está bien desde su punto de vista personal como intendente de una localidad, de un pueblo del interior, gestionar, pero esto creo que habría que hacerlo integralmente y en conjunto con el gobierno provincial. Gestionar primero con el gobierno provincial para hacer en conjunto como acabas de decir. Bien, otro tema que no podemos dejar de resaltar, y lo hace el ingeniero Benicio Simula en un trabajo de la Universidad del Nordeste, Facultad de Ingeniería, el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del puente General Manuel Belgrano. ¿Por qué hay urgencia en tratar este tema de la transitabilidad del puente General Belgrano? Porque el segundo puente es algo que con suerte dentro de 10 años puede ser, porque se habla de que la ejecución puede demorar 4 a 6 meses, todavía ni siquiera hay un llamado a licitación, no pasa nada. Se habla de que en el mes de noviembre va a haber una reunión informativa en Riachuelo, porque ahí va a terminar teóricamente el puente. Ahora, es más importante explicarle a la gente de Riachuelo, les respeto, soy amigo del intendente, de la diputada, quiero que Riachuelo avance, pero no debería hacerse una información en Corrientes, que es donde estamos nosotros, los medios, el gobierno, el público en general que quiere saber qué va a pasar con el segundo puente, para poder tomar alguna medida para salvar. ¿Qué pasa mañana? Y lo dice Benicio Simula en este trabajo. ¿Qué pasa si hay un accidente? Y da una relación de accidentes y de algunas medidas simples para que ir tomando en el mismo puente. Por ejemplo, fíjense, tenemos dos manos, una ida y otra de vuelta, y no hay una divisoria clara. Entonces hay alguien que quiere pasar y choca con otro vehículo, y ahí tenemos una interrupción de horas hasta que viene una grúa, hasta que viene la ambulancia, hasta que se hace las actuaciones judiciales. Entonces, él propone que en el medio, ahí donde están esas rayas amarillas, que uno las pasa, poner un zócalo, algo que impida, no corta mucho, con 10 centímetros de ancho es suficiente, y otros 10 centímetros de alto, suficiente para que no haya pasos, nadie quiera adelantarse. O también sugiere ahí un cordón que se va de punta a punta, y que ese cordón es suficiente para que ningún vehículo trate de adelantarse a otro cambiando de mano. Y da en este trabajo que tenemos acá, y lo vamos a tratar próximamente,
donde está la cantidad de choques, la cantidad de camiones y autos que pasan por día, digamos, con ese cordón puede ser ya suficiente para evitar accidentes. Bien, en un próximo programa, estimado Marcelo, vamos a tratar de que venga Benicio Simula a explicarnos sobre todo, más que el tema de la hidrovía. Al correntino lo ve el tema de la hidrovía muy por arriba, porque es muy poca, si no escasa, la carga correntina que sale por la hidrovía, porque es mucho más la zona productora, que es el centro de la provincia o el noreste, que está sobre el ferrocarril, el ferrocarril Urquiza, que va al lado de la ruta 14, es mucho más económico llevar directamente los productos por el ferrocarril hasta por el camión y no traerlos por la hidrovía, hacer toda una vuelta y demás. Todo eso el gobierno debería convocar a un congreso de transporte, camión, tren, buques, hidrovía, o como llama ahora el gobernador el gran cambio para la hidrovía es el cambio de nombre, no hay otra cosa. El doctor Falcioni, sobre este tema de las medidas para evitar interrupciones en el puente General Belgrano, tiene algo que decir. Adelante. Sí, refiriéndome a las medidas que el amigo Benicio Simula elaboró para la universidad en este tema del puente, vos terminaste de detallar precisamente una de ellas, que es la división en la carpeta, digamos, de circulación del puente. Pero además Benicio habla de la mala, es un detalle que siempre aprecié, y bueno, esas cosas que te van quedando como que son, la mala estrategia en la ubicación de las autoridades policiales y de gendarmería en el lado correntino. Y lo ha dicho Exactamente, están muy próximas al acceso al puente, prácticamente ya en el acceso, donde viene una subida y donde ahí hay problemas en la relación potencia, motor de los camiones y peso. Entonces, generalmente eso hace que los camiones tengan un esfuerzo importante. No tengo noticias o detalles de que haya ocurrido ahí precisamente, pero no me extrañaría que ocurra de que se desprenda, como hace poco se desprendió, un acoplado, un camión con carga de cemento, tengo entendido, y bueno, y causó un accidente importante en pleno tránsito en la altura media del puente. Entonces, estos puestos de policía y gendarmería deberían trasladarse 3-4 cuadras atrás en la avenida 3 de Abril, para de esta manera trabajar tranquilo y que los camiones, sobre todo de gran porte, puedan tomar velocidad y empuje para subir al puente en su momento. Simula señala que hay casos en que ocurre lo que acaba de señalar, de camiones que tienen demasiada carga de poco motor y van y quedan estacionados en la subida del puente del lado de Corrientes. Del Chaco viene la ruta muy derecha, no se presenta ese problema. Ahora, vos señalaste bien también en otra oportunidad el tema de las columnas que están en el río, que es necesario. Las defensas. Esa también lo cita el ingeniero Simula. Es una historia larga, esta debe tener como 20-30 años, y un poco relacionado con lo que había hablado anteriormente yo respecto al presupuesto. Dice que sí, que figura una partida para esta obra
las defensas, el recambio de defensa de los pilotes del puente. Cualquiera que pase en este momento va a ver que la defensa del puente están separadas de los pilotes. La tecnología moderna, más segura, dice que tienen que ser abrazadas a los pilotes. Esta es una obra que viene remanidamente anunciada y nunca se termina de iniciar. Así es. Entonces, que la empresa que quebró, que entró en conflicto judicial con Vialidad Nacional, etcétera, etcétera, pero la obra no aparece. Finalmente, la otra medida importante de las 4 que anuncia el ingeniero Simula es una vastamente trillada por vos en reclamar una báscula, digamos, un lugar donde se puedan detener los camiones y controlar la carga, el peso de las cargas, una balanza, para de esta manera asegurarse, porque como también vos lo sabés decir, una cosa es un camión con sobrepeso que pasa, pero cuando ocurre alguna detención en el tránsito se acumulan 4, 5, 10 camiones con sobrecarga y esa es otra situación que se presenta para complicación de la vida útil del puente. Esto se debe controlar, se debe buscar la manera de solucionar y de esta manera preservar el puente General Belgrano, porque como bien lo decís, Toto, estas medidas deben ser implementadas y en forma urgente, rápido ya, porque vamos a tener un día, nos vamos a despertar con una sorpresa seria, importante, y para nosotros y los chaqueños transitar y juntarnos, digamos, de un lado o del otro, necesitamos 600 kilómetros de ida hasta la ciudad de Paraná, que es el próximo cruce, por el túnel, por donde no pasan todo tipo de carga, porque las peligrosas y el ganado en pie no pasan, por ejemplo. Ganado y gas. Exactamente. Y volver 600 kilómetros de resistencia, es como hacer un viaje aquí a Buenos Aires. Y no hablemos del tránsito urbano, del cotidiano, del que todos los correntinos, comerciantes, estudiantes, utilizamos para comunicarnos con el Resistencia y viceversa. Yo Así recuerdo... que espero, perdón, Toto, que esto sirva como un llamado de atención a las autoridades encargadas para que finalmente se aboquen a tener estas acciones de prevención antes que ocurra lo serio. Yo me acuerdo de la época de la balsa y del vaporcito, Sí. del Expreso Itatí y de la balsa. Bien, de esta forma nos despedimos de ustedes.